Gracias por mantener la sintonía. Continuamos aquí, señores, analizando la semana con Manuel Rojas. Esta semana también en el plano internacional, nuestro Caribe sigue intenso, con mucha tensión y muchas declaraciones, muchos temas con respecto a esta situación de Venezuela, el combate al narcotráfico, el cartel de los soles, pues pone de relieve, señores, de que estamos al borde de una situación posible de que haya un cambio de régimen en Venezuela. Comenzamos, pues, señores, con Marco Rubio. Marco Rubio en esta semana, en una rueda de prensa, pues le preguntaron sobre las declaraciones, las opiniones que da la ONU respecto de la militarización y prácticamente el cerco que se le ha hecho a Venezuela. A lo que Marco Rubio respondió: no me importa lo que diga la ONU. Nicolás Maduro es un prófugo de la justicia norteamericana, es un delincuente, es un narcotraficante. Lo de delincuente, narcotraficante, yo le compro esa parte, porque desde el 2019, 2020, el 2019, se hizo un comunicado donde se designaban muchísimas empresas de PDVSA que presuntamente estaban utilizadas, y eso se hizo a partir de declaraciones de personas apresadas con cargamentos de narcóticos en los Estados Unidos, en el Distrito Sur de Florida y también, como no, en Nueva York. Se hicieron sometimientos de personas vinculadas al cartel de los soles, como se denomina, y que habían señalado a Nicolás Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello como los presuntos responsables de ese importantísimo cartel, que le llaman el cartel de los soles porque es un cartel, señores, dirigido por militares, y el uniforme de gala militar de las armadas venezolanas, cuando usted lo ve, lo que parecen son soles, es decir, de radiante que es. Vaya nombre. Pero bueno. Y pues en el 2020-2021 se emitió una recompensa por la captura de ellos. En principio, la recompensa comenzó como con $5 millones. Con el paso del tiempo, se aumentaron ya para 2024, después de la situación de las elecciones robadas, porque fueron robadas. Maduro no ganó ni siquiera su mesa electoral donde votó en julio 28. Y eso de ahí para acá ha ido crispando los ánimos. La mayoría de los países de la región suspendieron. Ninguno de los países democráticos del continente reconoció a Maduro. De hecho, en República Dominicana se emitió un comunicado conjunto de la Comunidad Europea y varios países donde le exigían a Venezuela y a la Comisión Electoral de Venezolanos de que mostraran los datos y que no se iba a reconocer hasta tanto no se hiciera. No se mostraron nunca datos de las elecciones. Por lo tanto, la comunidad internacional democrática, donde los gobiernos se eligen democráticamente, ninguno de esos países con democracia ha apoyado a Nicolás Maduro, y desde entonces se ve como un usurpador del poder en Venezuela. Toda esa parte, con lo que tiene que ver con Marco Rubio, yo lo acepto. Ahora, hay una parte que dice Marco Rubio que me preocupa a mí sobremanera, y es que dice: no me importa lo que diga la ONU. Si bien es cierto que nosotros hemos sido muy críticos de la ONU, porque en algunos aspectos se ha manejado como una franquicia sin interés ninguno, como una veleta, por ejemplo, en el caso que tiene que ver con la intervención de Rusia a Ucrania, con los aprestos que ha hecho China, por ejemplo, con Taiwán. La ONU ha sido muy permisiva, por no decir otra cosa. Sin embargo, en esta ocasión nos sorprende que ONU se pronuncie con Venezuela, cuando Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, el año pasado ordenó la salida de la ONU, de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU de Venezuela, y le dio un plazo de 30 días. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la ONU como organización,
que ahora en octubre cumple un año más en su formación, una institución que en el 45 se formó con la intención de salvaguardar al mundo de otra guerra mundial. Y nosotros entendemos que durante muchos años la ONU ha cumplido un rol de evitar una guerra mundial, a pesar de que han habido muchos conflictos a partir del momento, conflictos regionales, conflictos entre naciones. No menos es cierto de que el papel fundamental de la ONU desde el 45 hasta la fecha es de que no hay un enfrento global. Y en muchas situaciones han sido permisivas, con muchas dictaduras asesinas, abusivas. Y la ONU no se ha puesto de manifiesto. Pero entendemos que, así como nosotros decíamos en el bloque anterior, que nosotros apostamos y creemos que debemos defender nuestro sistema de partido de la República Dominicana, creo que la ONU tiene que reinventarse, tiene que tomar el papel protagónico que jugó a partir de 1945, de octubre, cuando se formó, inmediatamente terminó la Segunda Guerra Mundial. Tiene que tomar ese papel fundamental y protagónico en el mundo para tratar de seguir manteniendo la paz que hemos mantenido. Después de la ONU, señores, el mundo ha estado más en paz. Y yo he sido un crítico ácido de la ONU. Pero creo que a la ONU lo que tenemos que exigirle, señores, es que juegue su rol. Y que la directiva de la ONU se dejen de tanto de estar comiendo bueno y de andar vagando por el mundo a costa de los países, de los recursos que pagan los países miembros, y desempeñar sus funciones. Ahora bien, en esta semana, Venezuela el viernes tuvo, por así decirlo, de delicadeza, después que Donald Trump autorizó atacar una lancha que presuntamente salía con narcóticos desde las zonas de Venezuela, en el Mar Caribe fue atacado, donde pues se dio de baja a 11 personas que iban en la lancha. Se dio un comunicado, se presentó en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. Pues Venezuela en estos días también ha tenido activa su fuerza aérea. Y el viernes cometieron podría yo decirlo así, un desliz o una falta quizás, o lo hacen quizás intencionalmente, que el jueves un avión, un F-16, dos F-16 volaron en aguas internacionales prácticamente por encima de un destructor de Estados Unidos. Es una provocación a todas vistas. ¿Qué buscaba Venezuela con eso? Bueno, si Estados Unidos decidía tumbar ese avión, lo tumbaban de ya. Con los mecanismos antiaéreos que tiene ese destructor, no pasaban 2 segundos, 3 segundos sin que esos aviones cayeran en el suelo. Si lo tumbaban, si lo derribaban, Venezuela perdía esos aviones, pero podía ganar la narrativa frente al mundo de que estaba Estados Unidos haciendo hostil y atacando a Venezuela. Esa indelicadeza cometió en aguas internacionales, no en aguas venezolanas. Pero fueron más allá, señores. No solamente eso, sino que el gobierno venezolano publicó el video donde se ve, señores, uno de los aviones grabando al otro, prácticamente sobrevolando el destructor norteamericano. Estados Unidos tomó la decisión de no atacarlo y creo que fue una decisión muy sabia. Y ahora, al Venezuela publicar ese video de esos aviones sobrevolando ese destructor norteamericano, prácticamente le da una patente de corso a Estados Unidos para que si ocurriera un evento como eso, pues lo derriben ipso facto. Nadie en la comunidad internacional va a creer una narrativa de Venezuela de que fue el territorio venezolano, porque ellos cometieron el error de publicar ese video donde se ve prácticamente de que eso fue una provocación de Venezuela a los Estados Unidos. Ahora bien,
Pasado eso, señores, inmediatamente Estados Unidos, y creemos que con esta acción sí ya eh, hay una decisión definitiva desde Estados Unidos, no de invadir Estados Unidos, de invadir a Venezuela, sino de, pues, proceder a hacer una extracción o un operativo relámpago contra la dictadura de Nicolás Maduro, porque es una dictadura. Y lo que nos lleva a pensar es que en las últimas horas Donald Trump autorizó el despliegue, señores, de 10 aviones F-35. El avión F-35 es sin lugar a duda uno de los aviones más versátiles del mundo, de los aviones de guerra. Hay aviones de Estados Unidos como el F-35 Raptor, el F-35 Fighting Jet, el F-22. Son aviones que el costo final prácticamente es un secreto. Se hablan en las redes sociales y en la web, usted puede encontrar precios estimados, pero los costos de esos aviones, como también el costo, por ejemplo, del B-2 Spirit, que se estima en unos 1.200 millones de dólares, cada unidad de esos aviones son unos aviones costosísimos. El F-35 Fighting Jet es si no el más, es uno de los más versátiles de guerra del mundo. Hay desplegado 10 aviones de esos en Puerto Rico. La distancia de Puerto Rico a Venezuela, estamos hablando de unos 900, 870 kilómetros, una distancia aproximada. La velocidad de un F-35 Fighting Jet es de 1.200 kilómetros por hora. Lo que significa que un avión F-35 de esos desplegado en Venezuela, en Puerto Rico, para llegar a Venezuela, estamos hablando de unos 30 minutos, más o menos, quizás menos, porque la velocidad, estamos hablando de millas, y la distancia son kilómetros, así que fácilmente 25 o 30 minutos, un avión de esos sale de Puerto Rico, sobrevuela territorio venezolano y regresa en unos 40 minutos otra vez a la base de Puerto Rico. ¿Por qué yo entiendo que sí ya hay una decisión tomada de un tema contra Maduro? Porque no es verdad, señores, ya lo habíamos analizado en estos días, en la movilización de todas esas tropas al Caribe, sumado a eso de aviones también y naves de guerra de Inglaterra apostadas en la zona del Caribe, de Holanda, de Francia, 10 aviones F-35 cuyo valor, tomando como punto de partida el valor mínimo que le asignan a estos aviones serían de unos 85 millones de dólares por unidad, más el costo de operación de estos aviones, estaríamos hablando de que solamente en esos 10 aviones hay casi 1.000 millones de dólares desplegados en Puerto Rico. No es para combatir solamente la droga. Eso no es verdad. De que ese cerco que hay en el Caribe es para únicamente combatir las drogas. Si bien es cierto que el tema de las drogas es un tema neurálgico para Estados Unidos, el fentanilo está destruyendo una gran parte de la población norteamericana, convirtiendo a norteamericanos en zombies, ciudadanos que estas drogas prácticamente le aniquilan el cerebro y lo convierten en vegetales. Es un problema de salud pública grande el que está enfrentando Estados Unidos. Y bien es cierto que hay una decisión de combatir el narcotráfico, pero ese despliegue que hay en toda la zona del Caribe y ahora con estos despliegues de estos 10 aviones F-35 Fighting Jet autorizados por Donald Trump, entendemos nosotros de que ya está muy próximo el fin de Nicolás Maduro y su dictadura. Sin embargo, señores, siguiendo en el plano internacional, pero entrando en Europa del Este, Putin, que en esta semana
salió muy reluciente en unos videos, muchísimas imágenes junto a Xi Jinping, a Kim Jong-un, la imagen de los tres dictadores más sangrientos del mundo, muy sonrientes, en la plaza de Tiananmen, en China, la celebración china del final de la Segunda Guerra Mundial, que Donald Trump, dicho sea de paso, le reclamó que no mencionaron a Estados Unidos, porque Putin entiende, según él, según su creencia, que fue Rusia que ganó la Segunda Guerra Mundial. El que ganó la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Pero bueno, ellos se quedaron en ese entonces con la parte este de Alemania, desde Berlín hacia arriba. Y pues China, que me sorprende el cambio de posición que tienen agresivo contra Estados Unidos. China es como los mal agradecidos. Sí, y te dirá por qué. Bueno, pues China, en la Segunda Guerra Mundial, China duró más de 200 años invadido una gran parte de su territorio por Japón. En la Segunda Guerra Mundial, quien sacó la gran parte de la cara por China fue Estados Unidos, porque Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la primera parte de la guerra era aliada de Hitler. Y Joseph Stalin decide formar parte de los aliados cuando Hitler entiende que los pedidos, el aprovisionamiento que venía desde Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y una gran parte incluso hasta de Ucrania en esos momentos, carbón, cereales que llegaban, los alimentos que llegaban desde Rusia hasta Alemania, Hitler entendía que no llegaban con la celeridad que él quería que llegaran. Y es cuando decide que en lugar de ser aliado de Rusia, que Rusia estuviera subyugado a Alemania. Y decide atacar a Alemania. Y es entonces cuando Joseph Stalin decide entonces pasar al frente con los aliados. Por lo tanto, Rusia, de ser un cómplice de Hitler, pasó a ser un aliado. Por lo tanto, Rusia no fue el ganador de la guerra. Fue uno de los que involucró a gran parte de Europa en la masacre y en los asesinatos que cometió Adolfo Hitler. Por lo tanto, si usted saca a Estados Unidos de la ecuación de la Segunda Guerra Mundial, el gran ganador fue Estados Unidos. Nos vemos el próximo domingo.